Mi nombre es Brian Pan Alvarado, estudiante de la UTC en la carrera de gastronomía del grupo GA23 y estos son los 40 cortes básicos de la gastronomía, al cual explicaré a continuación. El primer corte es el paisán. Es un corte en forma de lámina de 10 por 10. El segundo corte es el printenier, es un corte ovalado de 10 por 10 por 30. El tercer corte es el bichi, corte exclusivo de verduras alargadas, consiste en unos anillos de 2 por 15. El cuarto corte es el bichi gros, es un corte igual exclusivo de verduras alargadas que consiste en anillos gruesos de 2 centímetros. El tercer corte es el jardiniere, que es un corte de cubos de 5 por 5. El sexto corte es el más conocido en la gastronomía, ya que es el corte juliana. Hablamos de finas de 4 de largo. Las verduras se cortan en primero rebanadas y luego en tiras para poder formarlo. Luego seguimos con el corte macedonia, que es un corte en frutas de cubos de medidas de 10 por 10. El siguiente corte es el Matignon. Es una combinación de un corte Mire Points y Macedonia. Sus medidas son de 4 por 15 por 15. Luego sigue el Mire Points, que es un corte de 20 por 20 por 20. Se utiliza generalmente en verduras que luego serán salteadas. El siguiente corte es el corte pluma. Para algunos este corte es muy complicado. Se corta la mitad a lo largo y luego en cincel a lo largo sin cortar la parte que mantiene unida a las capas. Esto hace que se le haga el efecto pluma. El siguiente corte es el bastones, corte rectangularmente de 1 por 6 por 7 de largo. El que sigue es el brunoise, también es muy conocido en la comida gastronómica. Consiste en cortes en forma de cubos de 1 por 1 por 1. El siguiente corte es el petit brunoise, corte en forma de cubos más pequeños que el brunoise. Regularmente sus medidas es igual de 1 por 1 por 1. El que sigue es el chiffonade. El chiffonade es un corte parecido al juliana. Sus medidas son de 3 por 30 por 60. Que este corte es utilizado en hojas. El siguiente corte es el demi-tome. Es un corte con relieve con marcas de convulsiones en la verdura. Son rodajas de 3 centímetros por 15. El siguiente corte es el suprema, regularmente aplicado a cilindros de gajos. Este corte sigue la forma del gajo y se extrae únicamente la pulpa, como pueden ver. El siguiente corte es la media luna, generalmente aplicado en verduras con formas cilíndricas. Consiste en cortar el largo de la verdura y luego atravesarlo dando la forma de media luna, como pueden ver. El siguiente corte es el corte Van Dyck. Es un corte horizontal de forma de V realizado en la cadena. El resultado del zigzag se aparece la pieza en dos mitades y que habitualmente se aplica a frutas y horizontal. El siguiente corte es el cincelado, un corte parecido a la juliana. Es cuando picamos una cebolla por la mitad y luego cada mitad en tiras de 2 por 5 milímetros. Pasamos al doble cincelado. Se utiliza en las cebollas y es cuando picamos una cebolla por la mitad y luego cada mitad en hojas finas. Siguiente corte es el ayumete, similar al corte bastón. Sus medidas son de 6 a 7 por 5. Pasamos al corte chouteau, torneado de 35 de largo. El siguiente corte es un corte muy común que a veces comemos diario, que es el de las chips. Es un corte de rodajas muy fina, generalmente de 1 milímetro de grosor. El siguiente corte es el fondante, de 55 de largo. El siguiente corte es el frites, un corte similar al de bastón con sus medidas de 3.
30 por 5. El siguiente corte es el Gauser de 25 de largo. El siguiente corte es el Maxime, formado de cubos cuyas medidas son de 20 por 20, pasando al Mignotes, corte de bastón pero con medidas de 10 por 40. Pasamos al Nature, papa torneada del tamaño de un huevo de gallina que mide 45 a 60 de largo. Después sigue el Noise, pequeña bolita del tamaño de una avellana, se obtiene empleando una cuchara llamada Parisien. El siguiente corte es el Olivetes, es igual al torneado, pero es de un tamaño inferior, es de 20. Pasando al corte Paille, que es un corte parecido al de las papas de bastón, pero sus medidas son de 1 por 60. Pasamos al corte Parisienne, son bolitas más grandes que las Noise, se utiliza un boleador más grande. Pasando al Parmentier, papa en cubitos de 5 por 5. Pasando al siguiente corte, que es el Pont Neuf, es como el corte de bastón, pero sus medidas es de 15 por 30. El siguiente corte es el Risoles, es un corte de cubos de 10 por 10. Pasamos al Savoyard, papa torneada con un lado como el plátano, cortada en finas rodajas de 2 centímetros de grosor. El siguiente corte es el Soufflé, corte en rodajas de 3 centímetros de grosor. Pasando al corte Graufette, que es de patata chips en un corte muy fino que también se conoce como patata rejilla. El último corte es el Emilce. Este corte consiste en unas tiras gruesas de 1 centímetro de ancho por 4 de largo. A continuación haremos 5 cortes. Como podemos ver, tenemos el corte pluma, que es algún corte difícil en lo que es la gastronomía, el corte biche gros, el corte media pluma, el chiffonade, que es naturalmente en hojas, y el biche. Empezaremos haciendo el corte biche gros, que como podemos ver en el video era un corte redondo. El siguiente corte que haremos será el bichi. Para el siguiente corte haremos el media luna, que la zanahoria se tiene que partir en la mitad y después de ahí la volveremos a partir. Esto hace que tenga el efecto de media luna. El siguiente corte es el corte pluma. Este es muy complicado a veces porque si cortamos de más, podemos separar las tiras de la cebolla. Y este sería el corte pluma, ya que tiene ese efecto al separarlo. Por el siguiente corte es el chiffonade, que es esencialmente en hojas, a lo cual retiraremos esta parte del tallo para poder cortarlo. Es parecido al julián. Y estos serían los 5 cortes y con esto terminaría mi presentación de gastronomía.